Les damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Desde la Centeno nos sentimos muy felices de poder recibirlos en nuestra casa. Antes de comenzar con las disertaciones de hoy, queremos recordar muy especialmente al doctor Fabián Campana, abogado laboralista del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, que lo hemos perdido este fin de semana por este virus que nos tiene muy a mal traer. Así que bueno, hoy lo recordamos y será en homenaje a él esta charla del día de hoy. Bueno, vamos a continuar porque la vida continúa, así que comenzamos escuchándola a la doctora Graciela Verónica Cuba. La doctora es abogada de a pie, le gusta que le digan así, abogada litigante, y tiene para contarnos muchas cosas acerca de los amparos en relación al derecho laboral. Así que con mucho gusto y dispuestos a aprender, te escuchamos. Además, la doctora Graciela Cuba es una gran amiga, muy querida, y así que va a ser muy especial el día de hoy. Adelante, Gachi, por favor. Bueno, muchas gracias, Dani, por estas palabras. Gracias, Andrés, por la invitación también. Estoy muy contenta y realmente muy agradecida. Es un honor poder estar y realmente me sumo al homenaje al doctor Campana, una pena realmente. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la acción de amparo, del recurso de amparo. Si Andrés quiere ir compartiendo pantalla, le pido. Que en realidad lo conocemos todos, ¿no? Pero cuando a la hora de plantearlo, por ahí se nos suscitan algunas dudas, algunos interrogantes. También, digamos, después de mí va a hablar Andrés, que es un genio en medidas autosatisfactivas, que también forma parte de las acciones urgentes. Pero bueno, está bueno ver la diferencia, cuándo puedo iniciar un amparo, cuándo corresponde, cuándo no. Pueden ver ahí la... Bueno, obviamente la acción... Sí. Perdón. Podés sí, ver... se ve perfecto. Se ve el power, power de acciones de amparos, ¿se ve bien? Ese power horrible que es un pseudo power. Bueno, ahí está. Cuando quieras cambio. Está. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, el recurso de amparo es muy conocido por todos, inclusive por la gente que no es abogada. Cuando nos viene a ver un cliente a veces nos dice, tengo tal problema, necesito hacer un amparo, como que todo se resolviera con esta acción, ¿no? Pero bueno, tenemos que, como abogados obviamente, tener en cuenta algunos requisitos de admisibilidad y de procedencia para que la acción sea viable, porque se trata de un recurso restrictivo, excepcional, no camina, entre comillas, como decimos en la jerga, para todo, ¿no? Es un medio de tutela de los derechos constitucionales, dice como pueden ver en la pantalla, que se incorpora con la reforma del 94 a la Constitución Nacional. Más allá de que antes estaba la famosa creación pretoriana que todos conocemos, el fallo círico, ahí veo que nos saludan. Buenas tardes, Susana. Como decía, está plasmado la acción de amparo en el artículo 43 de la Constitución Nacional, forma parte de las acciones urgentes que tenemos como abogados al alcance a la hora de ayudar a un cliente cuyo derecho o garantía está siendo vulnerado, y tenemos que tener en cuenta determinados requisitos que obviamente le preguntaremos al cliente en el momento de la primera entrevista,
y tiene que ver con el peligro en la demora y es un daño actual, cierto, inminente, tangible, dice la jurisprudencia. Si vamos al texto de la ley, directamente tenemos el artículo 43 de la Constitución Nacional que nos dice que cualquier persona o toda persona, dice la ley exactamente, la Constitución, puede interponer acción expedita y rápida de amparo, expedita en tanto veloz, rápida en tanto veloz y expedita en cuanto a que no existan escollos. En eso tengo mi opinión personal, porque no siempre es así. Después les voy a comentar un caso personal. Como buena antihéroe que soy, les voy a comentar un fracaso personal para que sepan que no siempre prospera la acción. ¿No? Porque está bueno que uno se hace de experiencias. Bueno, como decía, en la Constitución lo tenemos plasmado en el artículo 43, en la ley de amparo, la 16986, tenemos el amparo a nivel nacional, en la provincia la ley 13928, después me refiero a esas leyes, pero principalmente lo que quiero decir es que ante una lesión, digamos un acto lesivo o una omisión que genere, digamos, un daño inminente, actual, cierto, a nuestro cliente, podemos interponer esta acción. Me cuesta ver todo. A ver. Podemos interponer la acción y tratar de lograr el restablecimiento de este derecho o garantía constitucional. A ver, Andrés, ¿podemos pasar? Así voy viendo y llevando un hilo conductor. Bueno, esto ya lo dije, lo de la legislación. La legislación ya dijimos, artículo 43 de la Constitución. Bueno, ¿cuándo procede? Esto dice que, la Constitución dice que procede contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares. Esto zanjó aquella discusión de la ley 16986 del año 66, antigua, que decía que era contra actos de autoridad pública, porque esto venía de antes del tema de la jurisprudencia anterior que se fue formando, ¿no? Ahora ya sabemos que contra un acto u omisión de particulares también lo podemos interponer. Debe existir un acto lesivo. El daño debe ser actual o inminente, dice la Constitución. Ahora me refiero a todas estas características, ¿no? No admite amplio debate y prueba, y se trata de una omisión o acto ilegal o arbitrario que tiene que resultar palmario. Acá me detengo a contar este caso que les decía, que es uno de los primeros casos que tuve, donde me vino a ver una señora que era una profesional psicóloga de una municipalidad, cuyo nombre no voy a develar porque no le pedí permiso, pero estoy segura que no tendría problema, pero bueno, cualquier cosa después se los paso. Esta persona, yo recién iniciada en la profesión, lo primero que me dijo, me vino a ver y me dijo, mira, yo soy personal de planta permanente, me acaban de dejar cesante, soy profesional psicóloga a cargo de tal sector de la municipalidad, y me acaban de dejar cesante. Obtuve el cargo por concurso, o sea, todo perfecto, y sin sumario previo la dejan cesante a través de una carta de documento. Entonces, ¿yo qué digo? La señora me dice, tenemos que hacer un amparo, y yo, como abogado recién recibido, que digo, sí, hay que hacer un amparo. Cuando yo interpongo ese amparo, por supuesto, igual acá jugaban otros, el tema de la competencia, que bueno, cayó en contencioso administrativo por el tema de haber una autoridad pública, no es lo mismo por ahí que plantearlo ante un juzgado o un tribunal de trabajo que tiene la especialidad y ese sentido común que quizá, o ese sentido de la preferente tutela del trabajador que no tienen otros jueces, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, este era un caso que para mí era un acto lesivo, era arbitrario, que es lo que dice acá el PowerPoint, era arbitrario por cuanto no existía sumario previo alguno, no había, o sea, era ilegal y manifiesto, digamos, despedir a una persona en esos términos, y la persona además era madre, sostén de familia con 3 menores a cargo. Todo daba a entender que había un daño actual, que había un daño cierto, que era
inminente, digamos, si en caso de concretarse esta cesantía. Bueno, en definitiva, para hacerla corta y no irme por las ramas, lo que quiero decir es que así y todo, con todas esas características, la señora no fue reincorporada por el amparo que yo interpuse, porque este juez consideró que necesitaba mayor debate y prueba. Yo planteé en su momento, al momento de interponer el amparo, planteé la inconstitucionalidad de esa norma municipal en la que se fundaba esta cesantía, que para mí era ilegítima y aún hoy, después de muchos años, lo sigue siendo, ¿no? Considero. Después, en definitiva, terminó bien todo porque hice una acción posterior de restablecimiento de derecho con medida cautelar, y bueno, la persona volvió a su puesto de trabajo, le tuvieron que pagar los salarios caídos, etc. Pero digo, como uno, en principio ve que el amparo va a proceder y resulta que no. O sea, por eso lo que dijo el juez en esa oportunidad era que si no cualquier litigio se resolvería por la vía del amparo, que le parecía que no, como el acto administrativo gozaba de una presunción de legitimidad, le parecía que no había, digamos, esa parte arbitraria evidente. Bueno, más allá de que podía existir alguna cuestión política a la cual no me voy a referir, ¿no? Pero digo, uno tiene que probar que existe el daño, que el acto es arbitrario, que el acto es ilegítimo o ilegal, por eso la Constitución dice manifiesta, ilegalidad manifiesta, y bueno, nada, quería comentarlo a modo de dar un ejemplo de que no siempre es viable esta acción, ¿no? Más allá de que es la más rápida y expedita que deberíamos tener al alcance de la mano como abogados. Bueno, como les dije, no admite debate y prueba amplio, es decir, uno cuando va a iniciar un amparo tiene que acreditar esta ilegalidad a la que me refería. Por ejemplo, no sé, ahora con la prohibición de despidos, yo tengo, más allá de la estabilidad de la Constitución Nacional, porque antes se despedían sin causa y tenías la opción de que la consecuencia era que te indemnizaban. Pero ahora directamente no te podían despedir. Si a mí me llegaba un despido y yo tenía la carta de despido sin causa y el recibo de sueldo, bueno, bingo, inicio el amparo y creo que va a proceder, con medida cautelar de reinstalación, todo perfecto. El tema es que a veces no es tan evidente. O el demandado o el legitimado pasivo no nos deja todo servido para hacer el amparo. Entonces nosotros como abogados tenemos que hacer un esfuerzo para mostrar por qué esa ilegitimidad o esa arbitrariedad, digamos, es manifiesta, ¿no? Así que bueno, eso tiene sus vericuetos. Bueno, se trata de un acto ilegal, eso ya lo dije. Pasamos, Andrés, a la próxima. Bueno, ahí no se ve nada porque está en rojo, pero dice que debe ser el medio judicial más idóneo para peticionar el restablecimiento de un derecho o una garantía. Y acá vuelvo al caso anterior, que tengo miedo que se me escape el nombre de la persona, porque me llegó a Añares, pero en ese caso el juez entendió que no era el medio judicial más idóneo. Y yo como abogado creía que sí. Entonces ahora, cada vez que me toca hacer un amparo, me tomo el trabajo de hacer un acápite donde aclaro y argumento por qué me parece que este es el medio judicial más idóneo. Que básicamente tiene que tener que ver con el peligro de la demora. O sea, ¿de qué me sirve hacer una acción ordinaria o un juicio por ahí que tarda más y cuando llego a la sentencia el daño ya está producido? O sea, no tendría sentido ni el artículo 43, ni haber hecho el amparo, ni nada. Entonces, yo tengo que demostrar, por lo menos provisoriamente, que este es el medio judicial más idóneo y que no voy a poder restablecer este derecho en una sentencia a posteriori. Muchas gracias, Gisela. Debe existir un daño actual o inminente. Bueno, esto fue lo que dije antes, y vuelvo al caso como para decir, bueno, o sea, daño actual o inminente, carácter alimentario del salario, se queda una persona sin trabajo, bueno, ahora en época de pandemia ni hablar, ¿no? O sea, el contexto económico y social y bueno, y lo epidemiológico ya directamente nos dan el peligro en la demora de que una persona se quede sin trabajo, pero antes por ahí era más difícil probarlo. Pero bueno, como decía en el caso anterior, así y todo,
no se consideró que era un daño inminente, ¿no? Esas cosas de la vida que uno nunca va a entender. El peligro de la demora, por lo general, en el tema laboral, está dado por el carácter alimentario del salario, ¿no? Es más ahora, o sea, si ahora me quedo sin trabajo, ¿dónde voy a ir a buscar un trabajo? Si ni siquiera podemos salir. Bueno, eso con respecto a los requisitos generales de procedencia, de admisibilidad. Con respecto a la ley 16.986 que refería antes, si bien hay cosas que, como creo que ya lo dije, se habían zanjado con la incorporación del amparo en el artículo 43 de la Constitución, esta norma todavía sigue vigente, aunque es del año 66. Entonces, viene a ser como una especie de código de procedimiento, entre comillas, para cuando uno interpone el amparo. Entonces se tiene que guiar por esta norma, a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Esta ley establece un plazo de 15 días, de 15 días hábiles para interponer la acción desde que el acto, digamos, fue cometido o algo así, no recuerdo exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los actos continuados o con, no sé, por ejemplo, un fallo que después van a ver debajo que es relativo a acoso laboral? Donde hay actos continuos y repetitivos, donde a un trabajador lo vuelve loco todos los días de su vida en el trabajo, ¿y desde cuándo va a contar el plazo? O sea, eso la verdad, para mí quedó ya antiguo, pero bueno, la ley lo sigue diciendo. Y sorprendentemente hay jueces que lo siguen pidiendo. Por eso está bueno tenerlo en cuenta. Después uno verá cómo si plantea la inconstitucionalidad, si dice que le quitó dentro del plazo, o qué acto tomó, qué acto lesivo tomó para contar el plazo. Eso lo prevé la ley 16.986, mientras que la Constitución no lo trajo, o sea, no lo receptó. Quiero decir, la norma, la suprema norma dice que no dice nada, y la ley 16.986 me obliga a interponerlo en 15 días, es medio incongruente, pero bueno, en definitiva a nosotros como abogados nos conviene siempre plantearlo en el plazo para no tener que andar planteando otra cosa, o bien, como decía, plantear inconstitucionalidad y bueno, ver. Eso con respecto al plazo. Creo que la ley de provincia establece un plazo de 30 días, porque algunos autores como Marianello dicen que es un plazo razonable. Eso también depende, a mi juicio, del acto lesivo del que se trate, ¿no? Por ejemplo, en el caso del acoso, como decía antes, el acto lesivo no cesa. En un caso de un amparo de salud donde le están negando, perdón que me vaya de tema, pero digo, si me están negando algo que afecta el derecho a la salud y es una negativa constante, también desde cuándo voy a contar ese plazo. O sea, realmente me parece que no corresponde, pero bueno. Entonces, lo que yo hice como un resumen, en definitiva, para interponer la acción de amparo, debemos entonces acreditar la ilegalidad del acto u omisión, de la forma que decidía, por ejemplo, un recibo de sueldo con la carta de despido, o muchas veces, obviamente no me van a despedir si está prohibido despedir, pero me niegan tareas. Bueno, acompañar un intercambio telegráfico, el recibo de haberes, o la documentación que tengamos a mano, ¿no? De donde surja verosímil el derecho invocado, porque justo juntamente con el amparo vamos a interponer una medida cautelar, que si bien va a ser provisoria, nos va a asegurar el restablecimiento del derecho, ¿no es cierto? Porque si yo espero la sentencia del amparo, que se supone que es rápido y expedito, les puedo asegurar que no va a llegar a tiempo. Salvo algunos casos, el amparo, como después se tramita en la cuestión de fondo a través de un juicio sumarísimo, la verdad es que tiene sus tiempos. Y después hasta que se produce el informe del artículo 8, que es como una especie de contestación de demanda, por llamarlo de alguna forma, o informe circunstanciado, dice la ley, para hablar con propiedad, y después me dan traslado de eso, y después se abre la prueba, y en definitiva sigue tardando el amparo, como no llega a ser un juicio ordinario, pero más o menos tiene sus plazos que hay que ver. Eso en cuanto a la documental decía, para que surja verosímil el derecho, interponer una cautelar para asegurarme provisoriamente al menos
restablecimiento del derecho de mi cliente, o el propio, como en mi caso. Que se trata del medio judicial más idóneo, eso en realidad el juez lo tiene que saber, no lo tengo que decir yo, pero la verdad es que si yo lo puedo fundamentar, mejor, yo lo hago. Bueno, después, con respecto a los tipos de amparo, ahí les puse como algunos ejemplos, obviamente no puedo abarcar todo, pero bueno, está bueno ver que hay distintos tipos. Por ejemplo, ahí puse el amparo discriminatorio, no, el amparo discriminatorio está mal, el amparo por discriminación, quise decir. El amparo discriminatorio es incorrecto. Es fundado en la ley 23.592, que dice que es una garantía fundamental en defensa de los derechos de los trabajadores, garantiza el acceso a la jurisdicción, una respuesta en tiempo oportuno, y ahí le cité el fallo Álvarez con Cencosud, fallo muy importante. O sea, en este caso, si hay discriminación, o debajo creo que puse, bueno, yo no puedo bajar, pero creo que puse el caso del acoso laboral, o sea, son derechos fundamentales que no pueden esperar. O sea, uno no puede esperar una sentencia en un juicio posterior. Ahí, bueno, Andrés está compartiendo la pantalla donde yo hice una reseña más allá de los fallos que había citado, digamos, porque los tienen arriba, la verdad los pueden leer después tranquilos, el que quiera ahondar lo pide y se lo pasamos, no hay problema. Pero quise, por ejemplo, buscar algo actual y encontré algunos fallos que me parecían relevantes en este contexto de pandemia, que está todo tan trastocado. Y encontré, por ejemplo, una de unos trabajadores del Hospital Moyano, creo que era, donde a la enfermera no le proveían, o no la proveían, ahora se me mezcla la palabra, de barbijos N95 y algún que otro elemento de protección ocular. Estoy leyendo, bueno, no leo muy bien desde acá, pero eran camisolín, guantes, cosas que eran muy importantes para una persona, un trabajador que se desarrolla o desarrolla su trabajo en el ámbito de la sanidad en la época de una pandemia sin precedentes. Realmente esto daba para iniciar un amparo, bueno, obviamente lo admitieron, y no leí el intercambio telegráfico, pero imagino que habrá habido una intimación previa, quiero creer, y aunque no lo hubiera habido, igualmente el juez lo tiene que decir, digamos, ya directamente, ¿no? Después, en similar sentido, otro fallo que les puse, Lotoki contra provincia de RT, ahí no me acuerdo exactamente qué era lo que le estaban negando al actor, pero siempre que sean cosas relativas a la protección, al trabajador, ¿no? Especialmente, creo que tienen que funcionar esta acción. Siempre con una medida cautelar, como les decía, a mi juicio, ¿no? Mi mail es gachi, con y, gachipuga@hotmail.com. Escríbanme ahí, no hay ningún problema, yo les puedo pasar, además de esto, algún modelo de demanda que tengo, inclusive la que me rechazaron, si la quieren. No sé si hay muchos que la vayan a querer. Muy bien, ahí pusieron mi mail, así que nada, eso es todo lo que tengo para decirles. Ahí Mariana, ahí puso Marina recién mi mail. Si quieren hacerme alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, que puede ser probable perfectamente, me dicen. Acá el doctor Pablo Kolasinski dice, o sea que la ilegitimidad manifiesta se expresa en la innecesariedad, probatoria. La ilegitimidad manifiesta tiene que ser manifiesta, no sé si entendí bien la pregunta, pero tiene que ser ilegitimidad manifiesta y clara y palmaria. No sé, digamos, a qué se refiere el doctor. Muchas gracias, doctor Papalardo. No sé... Creo que se refiere a la falta, a la no necesidad de aportar pruebas, digamos, de la producción de pruebas. Sí, exactamente. Sí, tiene que ser algo que el juez lo vea y diga esto es a todas luces arbitrario e ilegal.
Pero bueno, puede fallar, como les dije. Como decía Tuzán. Acá el doctor David Papalardo también felicita. Como decía Tuzán, puede fallar. Sí, yo lo comento porque todo el mundo... Gracias, doctor. Lo comento porque todos, con cualquier persona que uno se encuentre, le dice, me pasó tal cosa, tenemos que hacer un amparo, y parece que el amparo va para todo. Y realmente yo tenía todos los números para que caminara ese amparo, y no caminó. Y lo digo también como a modo de ejemplo, ¿no? Después hubo otros que sí, ¿no? No crean que todo es pérdida en mi vida. Pero bueno, está bueno comentarlo para evaluar bien uno como abogado los requisitos de procedencia de admisibilidad, para no mandarse directamente o no olvidarse de interponer una medida cautelar conjuntamente con el amparo, porque si espera los tiempos de la justicia, mamita querida, esta parte la tenemos que borrar. Así es. Y bueno, después hay muchos fallos interesantes que si quieren después los pasamos en el archivo que les digo. Me gustaría hacer el doctor Barciela y tener un chip acá con todos los números de fallo, pero no me los acuerdo, así que después cualquier cosa lo puedo pasar por escrito, por mail. Les agradezco mucho a todos. Bueno, no, al contrario, gracias a vos por dedicarnos todos estos aprendizajes y realmente un placer escucharte, la charla súper clara. Gracias, Dani. Aprendimos un montón y ahora vamos a tratar de ponerlo en práctica. Bueno, cómo no. Así que Lo que precisen quedo a disposición. Muchas gracias. Y los colegas entonces pueden enviar su mail a la dirección de correo electrónico que nos pasó la doctora, creo que era gachicuba@hotmail.com, y les va a enviar todo el material de la charla de hoy. ¿Qué les parece si aprovechamos para cerrar y comenzamos directamente el siguiente bloque? ¿Qué les parece si le brindamos un aplauso a la doctora Gachicuba por la charla? Sí, por supuesto. Me emociono, por Dios. Muchas gracias. Sí, muy merecido. Gracias a todos por estar. Bueno, entonces cerramos acá y reabrimos con el mismo ID y la misma clave, y vamos a escuchar entonces al doctor Andrés de la Uz con medidas autosatisfactivas, que va a comenzar en un ratito nada más. 5, 10 minutitos, ¿les parece bien? Encantadísimo. 5. Acá el doctor de la UX me dice 5 minutos. Hacemos un recreo y nos volvemos a encontrar. Un beso, ok.